Hemos venido hablando de la identidad y ahora quiero tratar de que empiece a mirar la identidad de forma práctica. Mañana vamos a tener un tema que se llama Construyendo Futuro. Y vamos a mirar cómo el futuro existe a partir de una identidad clara. Si no tienes una identidad clara, no lograrás llegar. Necesitas comprender que la base sólida de tu futuro está en que dejes en claro quién eres tú. Y creo que ya hay una exposición muy amplia para comprender que yo solo defino con claridad quién soy cuando viene la revelación de quién es quién. Cristo en mi vida. El fundamento empieza por allí. Pero vamos a mirar ahora hacia dónde se tiene que dirigir esto. En la práctica, hacia dónde tiene que ir. Y Mateo capítulo 16, versículo 13, dice de la siguiente manera: viniendo Jesús a la región de Cesarea de Filipo, preguntó a sus discípulos diciendo: ¿quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? Ellos dijeron: unos Juan el Bautista, otros Elías y otros Jeremías o alguno de los profetas. Él les dijo: ¿y vosotros quién decís que soy yo? Respondiendo Simón Pedro dijo: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Entonces le respondió Jesús: bienaventurado eres, Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los secretos, que está en los cielos. Y yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Y a ti te daré las llaves del reino de los cielos, y todo lo que atares en la tierra será atado en los cielos, y todo lo que desatares en la tierra será desatado en los cielos. Amén y amén. El tema que quiero tocar es la identidad del ser y el hacer. Un joven me dijo: pastor, no tengo identidad, ayúdeme. Entonces lo abracé con cariño y le respondí: claro que tienes identidad. Claro que tienes identidad. La identidad está en ti, le respondí. La identidad va contigo. La identidad crece contigo. Lo que pasa es que la ignoras. Ignoras tu identidad, que tienes identidad, o simplemente, como la gran mayoría, no la ponen en práctica. No la ponen en práctica. La identidad es la que nos ayuda a definir, número uno, el ser. ¿Quién soy yo? Número dos, el saber. ¿Para qué existo? Número tres, el hacer. ¿A qué me voy a dedicar en la vida? Y número cuatro, el tener o el poseer. ¿Cuál es la razón por la cual soy bendecido por Dios? En otras palabras, sin la identidad haríamos las cosas y no entenderíamos para qué. La identidad que Dios nos ha dado es la que nos permite entonces entender que solo cuando sé quién soy, entiendo para qué existo. Y de ahí en adelante, todo lo que Él me da tiene una razón de ser. A veces mis hijos me pedían muchas cosas. Papá, dame esto. No, no puedo darte eso. ¿Pero por qué? Claro, como no tienen clara su identidad, la gran mayoría de personas creen que lo que poseen es para sí mismos,
Pero un día entendí que todo lo que Dios me da es para el beneficio de aquello que Dios me puso a hacer en la tierra. Por eso es tan importante. Si algo me enseñó Dios desde temprana edad, fue administrar el tiempo. La gente no sabe administrar el tiempo, por eso llega tarde a toda hora. Por eso a toda hora corriendo. Aprendí a entender el valor del tiempo. Mañana vamos a hablar de eso. Si hay algo que Dios me dijo es: valora el tiempo y administralo, y alcanzarás a llegar hasta donde yo te quiero llevar. A veces la gente me dice: ¿cómo usted rinde tanto? ¿Cómo? ¿Cómo puede usted hacer tantas cosas como las que hace? Y le digo: porque Dios me enseñó a administrar bien el tiempo. Hay gente que duerme mucho. Yo no duermo mucho, yo duermo poco, pero descanso bien. Esa es la gran diferencia entre los que duermen mucho, pero no no descansan. Lo importante no es dormir, lo importante es descansar. O sea, el buen dormir es ¿para qué? Para estar descansado. La identidad nos ayuda a definir también ese saber. ¿Para qué existo? ¿Por qué estoy aquí? ¿Cuál es la razón? Entonces, si yo tengo en claro quién soy yo, y entonces entenderé para qué existo. Si yo entiendo para qué existo, ¿para qué me pongo a dar tantas vueltas? Necesito comprender eso. El problema serio que tenía Jacob, o el problema serio de Jacob que lo llevó a cometer los errores que cometió por alcanzar algo a su manera, fue una crisis de identidad. Esa situación de no tener en claro quién es. O sí anhelaba algo, lo anhelaba, y el anhelo de él no era malo. El anhelo de él no era malo. ¿Qué era lo malo? La forma que usaba para alcanzarlo. Escúcheme, hay cosas que en la vida no son malas, son buenas. ¿Cuándo empiezan las cosas buenas a ser malas? Cuando ocupan el lugar que le pertenece a Dios. Empiezan a ser malas. Por más buenas que sean, son malas si están ocupando el propósito que Dios colocó en mí. El pastor dio un ejemplo muy bonito y sencillo esta mañana. No era malo ir a la piscina. De hecho, es bueno. Pero cuando se tiene un compromiso con el Señor, ¿es malo o no es malo? Claro que sí. Creo que necesitamos entonces ir definiendo con claridad quiénes somos. Esa crisis de identidad es lo que Dios reenfocó el día que se encontraron los dos en Peniel. Peniel fue el lugar donde Dios vuelve a conectar a un joven que tenía un plan, un legado, una promesa desde siempre, pero que él no había logrado reconocer. Ahora, no es que no lo supiera, no lo valoraba. ¿Sabe cuál es el problema de un joven hoy? Tiene cosas en su vida que no valora. No valora. Y la desvaloración de aquello puede llegar a convertirse en un trauma más adelante. Así que Dios hizo un trabajo en él. El problema de la juventud hoy en día es la falta de identidad a la hora de decidir y actuar en los asuntos de su vida y el desarrollo de su destino. Por eso varía tanto, por eso cambia tanto, porque trata de ver su vida como un juego a la ruleta. No, la vida no es un juego a la ruleta. Entendamos esto: la vida es una sola. ¿O hay alguno aquí que cree en la reencarnación? No. La vida es una sola. Y escuche esto: solo hay una oportunidad para vivir.
Si la vida es una sola y solo tengo una oportunidad para vivir, ¿qué es lo que tengo que aprender? A vivir la vida de manera correcta. Me di a la tarea de poder aprender eso y no desperdiciar el tiempo. La identidad fue la que me dijo: no pierdas tiempo. ¿Sabe por qué hoy tengo el tiempo de hacer este trabajo? Porque lo que se había planeado en mi vida como responsabilidad terminó ya concluyó. Necesitamos entonces entender que si no hay claridad en mi identidad, voy a tener problemas en mis decisiones. Voy a tener problemas en el desarrollo de mi destino. Ahora, el texto que leímos, tanto la pregunta de Jesús como la respuesta de Pedro hablan de forma clara de una de las cosas importantes en la vida humana. ¿Cuál? ¿Quiénes somos? ¿Quiénes somos? Pastor, ayúdeme a pensar en mi carrera. Y le digo: ¿quién es usted? ¿Usted no se da cuenta que cuando usted le pregunta a un niño qué quiere estudiar, cuánto tiempo dura en responder? Nada. Y siempre que responde de acuerdo a una vocación. Porque el niño no está pensando en plata, el niño no está pensando en títulos. ¿En qué está pensando? En algo que le gustaría ¿qué? Hacer. Pero ese mismo niño que respondió con rapidez, pregúntele cuando está terminando bachillerato, ¿qué va a estudiar? ¿Y qué responde? ¿Qué pasó? En la medida que va creciendo, se va quedando en oscuridad. En la medida que va creciendo, va perdiendo la luz de quién es Él. ¿Por qué? Porque si usted no sabe quién es, menos sabrá para qué existe. Y como dice el dicho, ¿no? El que no sabe para dónde va, cualquier bus le sirve. Necesitamos definirlo. Jesús y Pedro están teniendo esa conversación y se está definiendo quiénes somos. Y esto de quiénes somos tiene que ver con la identidad del ser. Si hay algo importante en tu vida, es tener la respuesta correcta. Es tener la respuesta clara de quién eres realmente. Y esa respuesta, escúcheme, no la tiene la gente. ¿Quién tiene esa respuesta? Dios. El que tiene esa respuesta es Dios. ¿Sabe dónde Dios aclaró mi identidad? En largas horas de oración, siendo un jovencito. Porque un pandillero cuando sale confundido, sale asustado. En el fondo de mi corazón había un gran deseo. Yo quiero hacer las cosas bien, sobre todo para un joven que ni sabía que tenía mamá y que por un sueño la encontró un día a los 12 años. La detestaba como detestaba a mi papá. Yo me prometí que el día que encontrara a mi papá lo golpearía, porque los culpaba. Pero cuando encuentro a mi mamá por un milagro de Dios y ella me cuenta mi historia, tomé la decisión de amarla y cuidarla como hasta el día de hoy lo hago. Quería hacer las cosas bien, pero no sabía cómo. Déjeme decirle que aunque era un jovencito, soy el producto de buenas decisiones. Las decisiones marcan el destino. Las decisiones tienen que ver en la importancia de aquello que quiero lograr, pero yo no puedo tomar buenas decisiones si no sé quién soy y a qué me tengo que dedicar. Así que
si tratamos de encontrar en un título universitario o en la práctica de una cultura la identidad, les aseguro que nos vamos a confundir más. Solo hay uno que me puede decir quién soy yo, y ese fue el que me creó con su gloria y poder. Él. Estoy hablando de quién, estoy hablando de Dios el Padre. Por eso cuando Jesús pregunta, ¿y ustedes quién dicen que soy? Y Pedro sin vacilar responde, tú eres el Cristo. Jesús le aclara. ¿Qué es lo que le aclara? Eso que me acabas de decir no es porque lo sabías, no es porque te lo dijo alguien. ¿Por qué pudiste saber quién soy yo? Porque mi Padre te lo que reveló. Entonces la identidad es una revelación ¿de quién? Del Padre a través de su Hijo. Del Padre a través de su Hijo. Es una revelación que viene de Dios. Ahora puedo comprender quién soy porque Él me está mostrando, me está diciendo. Por eso le dice bienaventurado. Y note, lo explicó muy claramente nuestro pastor anoche, muy claramente, que en el momento en que Pedro sabe quién es Cristo, ahora Pedro logra saber quién es Él. ¿Sí quedó claro o no quedó claro? Quedó claro. Logra saber quién es Él. Pero escuche esto, tiene la gran respuesta. Por eso le dice bienaventurado. ¿Por qué? Porque te lo mostró mi Padre. La identidad es esa revelación en mi interior de parte de nuestro Dios el Padre a través de Él. ¿Por qué? Porque la herencia de un hijo es la mentalidad de su papá. Hace 18 años tuve un encuentro con Dios, 2 de la tarde, día sábado, a punto de castigar a mis hijos por su pésimo comportamiento. Llegaron a la universidad y no supe hacer la transición de la casa a la universidad, y la universidad empezó a consumirles. Y en su mal comportamiento, me acuerdo tanto que tomo la vara y voy subiendo y oigo la voz de Dios que me dice, ¿qué vas a hacer? Y mi respuesta es hacerme respetar. Y me dice Dios, ¿y con esa ira? ¿Con esa ira te vas a hacer respetar? Y me hizo 3 preguntas que bajaron mi guardia. Número 1, ¿tú sabes lo que les está pasando? No sé. ¿Tienes en claro cuál es la razón? ¿De dónde viene tal comportamiento? No sé. Dime una cosa, me dice Dios. ¿Tú entiendes que es un hijo? En todas me rajé, me fue mal en el quiz. Y me dice Dios, ¿con qué derecho reprendes a tus hijos si no tienes autoridad frente a ellos? Solté el palo, me encerré en mi cuarto 4 horas a llorar. Y mientras lloraba, Dios me dijo, te voy a enseñar cómo se forma un hijo. Te voy a enseñar cómo se trata un primogénito. Y me dijo, el primogénito no es tuyo, es mío. Tienes que saber tratar al primogénito, porque en el primogénito está la bendición de sus hermanos. Y empecé a aprender tanto a partir de allí, que empecé a entender y me di cuenta ahí, y a partir de allí, la herencia de un hijo es la mentalidad de su padre. Pero ¿qué podemos hacer con un padre que está desconectado de Dios? Si está desconectado de Dios,
¿Cómo puede ese padre desconectado de Dios tratar de orientar a su hijo? No puede, está desconectado. Entonces, ¿qué aprendí en el camino? Que la falta de identidad en un hijo tiene que ver con la obscuridad espiritual de su padre. Entonces Dios empezó a enseñarme la importancia. Mi hijo se ponía bravísimo porque no lo dejaba tener novia. Bravísimo. Y cada vez que se quejaba contra mí y me decía con claridad: usted por eso no le dio hijas, me dijo. ¿Usted se imagina usted con una hija? Bravo. Y le dije: alegue todo lo que quiera, pero le voy a hacer solo una pregunta. Dime, ¿quién eres? ¿Qué vas a hacer en la vida? ¿Y cuál es el plan de Dios contigo? Papá, usted sabe que no sé. Ok, yo sí sé. El día que me responda esas preguntas, le permito. Y para que Dios te muestre esas cosas, tienes que orar más que yo de lo que oro por ti. Y dejó de molestar. Cada vez que me preguntaba: ¿cuánto estás orando por ti? No. Pero su padre sí oraba. Mi hijo mayor aprendió y se lo dijo a su hermano menor: ¿sabe qué, hermanito? No perdamos el tiempo con este papá. La demora es que nos rebelamos. Él se mete a orar y ayunar, y los que perdemos somos nosotros. ¿Lo entendió? ¿Por qué? Porque yo entendí algo. Si el único que puede orientar mi vida es Él, el único que puede orientar la vida de mis hijos a través de mí es Él. Es Él. Entonces, mire lo importante de poder comprender que la oscuridad que tenemos frente a lo que somos y vamos a hacer está porque estamos desconectados de Dios. Peniel es el lugar, es el espacio y es el momento para que entendamos lo primero. ¿Qué es lo que tenemos que entender en Peniel? ¿Quién soy yo? Y de aquí usted se tiene que ir a relacionarse ¿con quién? Con el Señor. Usted ya tiene que empezar a tomar decisiones. ¿Qué es lo más valioso para mí? Y si lo más valioso que usted se va a llevar de aquí mañana es Cristo, le garantizo que tendremos buenas noticias de ustedes en poco tiempo. Pero se tienen que tomar decisiones, y las decisiones se basan en aquella identidad que me es revelada por Dios. Pastor, pero es que usted supiera quién es mi papá. Y yo le respondo: pero es que usted supiera que yo no tuve papá. O sea, no le echemos la culpa a lo que nuestros padres no lograron hacer. Y entiéndame lo siguiente: Dios me habló y me dijo: en los próximos años no son los padres los que llevarán a sus hijos a mí, son los hijos los que van a llevar a sus padres a mi presencia. Muchos de ustedes son los que van a llevar la luz. Yo no sé cuántos de ustedes aquí todavía tienen familia que no están en Cristo, pero ustedes volverán como profetas de Dios a decirle: en Peniel conocí a Jesús y vengo a hablarle de Jesús, porque Jesús es la vida, la luz y la eternidad. Amén. Necesitamos empezar a entender esto. Entonces, en un joven, ¿qué es lo que tiene que quedar en claro? Que la identidad que está en él y el propósito por el cual Dios se la dio va a venir por medio de Cristo como una razón fundamental del Padre. ¿Qué quiere restaurar a través de la identidad? Cristo.
la relación entre un hijo y su padre. Mi padre ya se fue, murió en mis brazos. Ya se fue. El día que lo recogí de las calles, prácticamente lo cuidé 4 años. Ya tenía cirrosis, muy enfermo, acabó su dinero en mujeres, en licor y en tantas cosas. Y aunque era un dolor para mí, porque yo dije, pero ¿por qué tengo que cuidarlo si él no me cuidó? Y Dios me dijo, porque lo que los padres no lograron hacer, yo contigo lo haré. Si tu papá y tu mamá no te cuidaron, tú los vas a cuidar. Y Dios me dijo, y la forma como trates a tus padres determinará los hijos que yo te voy a dar. Escúcheme, jovencitos, no sé qué problema tengas con tu papá o tu mamá, no sé qué tan bueno o malo sean tus padres, pero una cosa sí le dejo en claro: hay un mandamiento en la Biblia que dice que debes honrar a tu papá y a tu mamá. Ahí no dice honre al bueno, honre al malo. Ahí dice honra a tu papá y a tu mamá. Y si honras a tu papá y a tu mamá, yo te daré larga vida y en todo lo que hagas prosperará. A mí no me importa si mi papá es bueno o es malo. A mí me importa que Dios me dijo que lo haga y lo hago, porque los que tienen identidad obedecen a Dios. Usted se imagina donde yo me hubiese llenado de resentimiento, mi padre se hubiera perdido, porque había mucha razón suficiente para que se condenara. Pero mi padre me dijo algo antes de morir: lo que yo tenía que haberte enseñado, me lo enseñaste tú a mí. Y llorando me pidió perdón. Lo abracé y lo besé por primera vez. Y le dije: descansa, tu hijo tiene sano el corazón. Y en estos 4 años experimenté lo que no pude desde niño. Ahora estoy feliz porque tú no me llevaste a la salvación, pero yo sí te llevé al Cristo que me salvó y murió. Me queda mi madre, una ancianita que me ama con todo el corazón y que sus huesitos, que estaban tan torcidos, descalcificados por el dolor y el sufrimiento, hoy se ha sanado por el amor de un hijo que la perdonó al entender lo que había pasado y se comprometió con ella al mirarla a los ojos: madre, de hoy en adelante no quiero verte ni llorar ni sufrir. Tienes un hijo que ama a Jesús y te ama a ti, y yo te cuidaré hasta el último día de tu vida. Un día le pregunté: mami, ¿qué no tuviste cuando niña? Y llorando me decía: no, yo no tuve nada. Mi madre salió corriendo de su casa. Mi abuela la golpeaba con un palo en la cabeza. La odiaba. Cuando encontré la razón de la situación de mi madre, cae en manos a los 13 años de un papá que lamentablemente la golpeó. Le golpeó tanto la cabeza, le golpeó tanto que tocó internarla por un tiempo en una clínica. Sus manitas fueron cortadas. No, yo nunca tuve nada. Le pagué los tratamientos y todo y no se sanaba, y el Señor me dijo: tu mamá no necesita ni tratamientos ni medicinas. Tu mamá lo que necesita es tu amor, es tu perdón. Perdónala. Deja que ella sienta que la perdonaste, porque está sintiéndose culpable. Ella llora mucho. Y abrí mis brazos por primera vez, porque yo le dije: Dios, pero ¿me vas a poner a abrazar a una mujer que yo nunca abracé de niño? Y Dios me dijo: es tu madre. Abrí mis brazos y lloró en mis brazos 1 hora. Y a la hora el Señor la sanó. Y Dios me dijo: el único que puede sanar a un papá y a una mamá de la frustración, de la culpa y de la vergüenza, es un hijo
que lo perdona. Tú vas a regresar a casa a perdonar a tus padres si quieres tener larga vida y si quieres prosperar en todo. Madre, ¿qué no tuviste? ¿Y qué soñabas cuando niña? Soñé con una muñeca, soñé con algunos peluches y me fui, viajé y le dije, madre, vengo en 2 semanas. Viajé a Estados Unidos, tenía que trabajar y cuando regresé con muñecas y peluches. Le dije, madre, cierra tus ojos. Y como una niña, cogió muñeca por muñeca, peluche por peluche y los abrazaba y lloraba. Por un momento vi a una mujer adulta comportarse como una niña. Acariciaba esas muñecas como una niña cuando las acaricia, esos peluches, y luego de un rato llenó toda su cama. Le compré una cama con un colchón Pullman, todo, y le dije, este es tu cuarto de ahora en adelante y te lo voy a decorar para que tú puedas sacar la niña que está herida dentro de ti. La mayoría de los padres y de las madres tienen su niño herido todavía. No, lleva a tu mamá y a tu papá a los médicos y a los tratamientos que quieran. No, cuando ellos llegan a cierta edad, lo que los está matando es la culpa, es la vergüenza, es la frustración de saber que no lo logró. ¿Tú crees que tu mal comportamiento no les duele? Claro que les duele. ¿Tú crees que cuando levantas la voz para gritar a tu mamá o a tu papá no les duele? Claro que les duele. Y cada vez que te levantas gritando, mamá, qué comida tan fea, qué cosa tan horrible, ¿cree que eso no les duele? Eso les duele. ¿Y sabe por qué les duele? Porque en el fondo ustedes le están recordando que lo más probable es que ellos se portaron así. Y quisieran cambiar, ayudarlos a cambiar, pero no entienden cómo. Solo hay una manera de que tú liberes tu futuro. Y solo hay una manera de que le des paz a tus padres. Y se llama el perdón. ¿Quieres cerrar tus ojos un instante? Yo te pregunto, ¿cómo tratas a tu papá? ¿Cómo tratas a tu mamá? Vamos. Por favor, un instante. ¿Me ayudan con el piano un instante, por favor? ¿Cómo los tratas? Yo podría decirte que tenía razones para tratarlos mal. Tenía razones. Y Dios me dijo, no, tú no tienes ninguna razón. ¿Cómo tratas a tu mamá cuando te sirve la comida? Porque muchos jovencitos aquí, solo por descargar la ira que tienen por dentro, no se han atrevido a mirar y a valorar a esa madre. Por eso encuentro en los cementerios a muchos de ellos gritar cuando ven a la mamá dentro de un cajón. ¿Para qué le llevas flores al cajón? ¿Para qué? ¿Tú le das gracias a Dios por esa mamá que tiene? ¿Tú le das gracias a Dios por esos padres? No importa que sean ordinarios. Cuando Dios empezó a aclararme la identidad y a hacerme entender, empecé a comprender, pobre de mis padres, lucharon y no lo lograron. Lucharon y no lo lograron. Pero yo sí lo voy a lograr contigo, Señor. Y fue ahí cuando cambió mi corazón hacia ellos que Dios me dijo, por cuanto eres un buen hijo, yo te daré buenos hijos. Yo te daré buenos hijos.
Le pregunto, ¿tienes algún resentimiento guardado ahí? ¿Tienes algún dolor guardado ahí? Es aquí donde tenemos que entender esto. ¿Para qué Dios me aclara quién soy yo? Para luego decirme qué es lo que tengo que hacer. Dios tenía grandes cosas para mí, pero no me las iba a mostrar si mi corazón seguía herido. No trates de impulsar un futuro con un corazón herido contra tus padres. No trates eso. No trates de abrirte camino con un odio y un resentimiento contra tus padres. ¿Quieres abrir los cielos? Jesús, que es nuestra identidad, nos dice con claridad cómo debe portarse un hijo con su padre. ¿Cómo debe portarse un hijo con su padre? Y yo quiero que ahí donde está te atrevas a pedirle perdón al Señor. Y yo quiero tener solamente en pie para que aprendas a comprender que la identidad es la que me lleva a hacerme responsable de lo que hago. ¿Hay algún joven aquí que diga: pastor, ¿sabe qué? Sí. Yo no trato bien a mis padres, estoy herido, pero yo no quiero maldecir mi futuro. Yo quiero un futuro bendecido y ahora entiendo la importancia del trato. ¿Hay alguien aquí que quiera triunfar en su destino y que dice: pastor, lo he maltratado a mi mamá, a veces me da la comida y usted supiera que, ¿cómo le digo? Pero pastor, yo quiero regresar a casa. Yo quiero abrazar a mi papá, pedirle perdón a mi mamá y de ahí en adelante respetar cómo se estén portando, pero voy para adelante. Si hay un hijo que dice: pastor, yo no los he tratado bien, colóquese en pie. Yo no los he tratado bien, estoy herido contra ellos. Yo estoy herido contra mi papá. Yo estoy herido contra mi mamá. La verdad es que no los determino, la verdad es que les hablo mal. Gracias por ser valientes y atreverse a reconocer. Ahora le pido que se tome 2 minuticos y le pida perdón a Dios. Dígale a Dios: perdóname, Señor. Perdóname por la falta de amor, respeto, consideración, compañerismo con mi madre, con mi padre. Perdóname, Señor, por la burla. Perdóname, Señor, por el menosprecio. Perdóname, Señor. Tú nos estás hablando acerca de lo que somos para que entendamos lo que tenemos que hacer. Y una de las primeras cosas que tenemos que hacer es sanar nuestro corazón contra ellos. No lo lograron, no lo han logrado, pero tú lo lograrás. Quizás tenían que haber hecho tantas cosas, no lo hicieran, pero tú lo vas a hacer y ahora me corresponde a mí, Señor. No esperes a que tu mamá y tu papá se mueran para ahora sí querer hacer algo. Las flores no se llevan a la tumba, las flores se le dan en vida. Atrévete de aquí en adelante a decir: mamá, gracias por darme la comida. Gracias por la forma como cocinas. Mamá, gracias. Papá, muchas gracias por traer la comida. Gracias por el estudio. Gracias por la ropa. Gracias por esto. Muchas gracias. Y no te olvides de esto: en la forma como tratas a tus papás, un día te tratarán así. Quiero que te tomes ahora 2 minutos y bendigas a tus padres.
bendigas a tus padres. Bendiga a tus padres. Señor, yo te pido que mañana, cuando empiecen a regresar a casa, todo lo que han recibido aquí a través de ti, ellos lo puedan poner en práctica. Que apenas abran las puertas de la casa y se vean con papá y con mamá, lo primero que puedan mostrar a través de ese abrazo, a través de ese beso y a través de esa palabra, que se encontraron con Jesús en este campamento y que Jesús empezó a restaurar su identidad. En el nombre de Jesús, y a partir de allí todas las cosas empiecen a cambiar. Ahora mírenme aquí. Lo que sus padres quizás no alcanzaron a hacer, Jesús te va a dar el honor de que tú lo hagas por ellos. ¿Cuántos dan gloria a Dios por eso? Tú los hagas por ellos. Amén. Y un día, cuando venga el momento de un matrimonio, de un hogar, te vas a dar cuenta que Jesús cumplirá lo suyo. Te voy a dar buenos hijos. Siéntese, por favor. La identidad. ¿Qué es la identidad? Y déjenme colocar a Jesús como mi mejor ejemplo para ello. Lucas 2:49. Dice el texto: entonces Él les dijo: ¿por qué me buscabais? ¿No sabéis que en los negocios de mi Padre me es necesario estar? Les estoy leyendo algo que Lucas, al recoger la historia de Jesús, encontró. ¿Qué encontró? Que María y José, como de costumbre, subían a la fiesta en Jerusalén, y que después de 12 años de esa costumbre, algo sucedió en el camino, y fue que, según ellos, Cristo se perdió. Lo lograron encontrar 3 días después. Pero cuando la madre viene a hablar con su hijo, en la palabra que dice María, se descubre quién era el que estaba perdido. ¿Por qué nos haces esto? Lógico, ella estaba preocupada. Jesús tenía 12 años, todavía es un jovencito. Y en la preocupación, cuando lo encuentra, ella está viviendo un momento emocional entre lo quiero abrazar, pero le quiero pegar. Eso siente una mamá cuando usted se pierde. Lo encuentra y le da una alegría, pero al mismo tiempo quiere mechonearlo. Es un susto, es una alegría, y eso pasó. Y entonces le dijo: ¿por qué nos haces esto? E inmediatamente el perdido, según ellos, respondió. ¿Cómo respondió? ¿Y ustedes para qué me buscan? O sea, en otras palabras, aquí los perdidos son otros. ¿A ustedes se les olvidó quién soy yo? ¿A ustedes se les olvidó quién soy yo? Ustedes ya perdieron la noción de que en los negocios de mi Padre me es que. ¿Qué tenía en claro Jesús a los 12 años? Su identidad. ¿Cómo la define? Con 2 palabras y una acción. ¿Cuál es la primera palabra? Padre.
A los 12 años Jesús sabe que su padre realmente no es José. José es su padre terrenal, pero él tiene un padre celestial. Mi padre. Yo le pregunto, ¿por qué a Cristo le fue tan fácil relacionarse con Dios y poder pasar hasta largas horas en oración? Porque cada vez que buscaba a Dios, lo buscaba como ¿qué? Como Padre. Eso fue lo que me dio a mí la oportunidad. Se lo conté la primera noche. Nuestro ministerio en la oración ya cubrió el mundo. ¿Por qué? La gente siempre me pregunta, ¿por qué usted puede orar tanto? ¿Por qué usted pasa largas horas en oración? ¿Por qué usted puede encerrarse en un cuarto y tener esa relación y esa comunión? ¿Por qué su ministerio abarcó las naciones en este tema? Porque desde que yo empecé a orar, yo conocí a Dios como papá. Yo seré para ti el padre que nunca tuviste. Usted supiera cómo son mis devocionales cada mañana, lo que yo experimento cada vez que me encierro con Él. El lograr contemplar que el que está ahí adentro conmigo es más real que yo. Lo que decía el pastor es verdad. Me gozaba escuchando, porque es verdad. Después de 30 años prácticamente, ¿por qué sigo en la misma fuerza? El pastor Eduardo Caña me dice, quiero que empieces a trabajar conmigo en este tema. Y le pregunto, pastor Eduardo, pero usted es un hombre del Espíritu, ¿para qué me pide eso? Y me dice, porque llevo haciéndote seguimiento hace algunos años. ¿En serio? Sí. ¿Y sabe qué descubrí? Que la fuerza espiritual en ti no mengua. Siempre estás ahí. Y eso me permite saber que has entendido el secreto de Dios y lo has sabido valorar. Y entonces, tal como el pastor Fabio lo decía esta mañana, es que ya hay alguien por encima de cualquier cosa. Si Dios para ti no es lo más grande, cualquier otra cosa lo cambia. Cualquier otra cosa. Jesús con 12 añitos ya sabe que tiene un papá en los cielos que se llama Dios. Pero viene otra palabra, en los negocios. Mire qué mentalidad la de Cristo. 12 añitos. 12 añitos. Antes de los 12 años, Jesús, que sabía, tengo un papá y una mamá, José y María, ¿a qué me voy a dedicar en la vida? Seré carpintero. A los 12 años, que descubrió, no, ese no es el negocio de Jesús, ser carpintero. El negocio de Jesús, Él lo dejó en claro, en los negocios de mi Padre. En ese momento, ¿qué pasaba por la mente de Jesús? Los negocios de mi Padre son el reino. Escúchame, la herencia de ti está en tu papá. Le corresponde a él sembrar la identidad clara. La mamá es la que forma el corazón. La madre es la que se encarga de generar o la ternura o la amargura en tu ser. El padre es el que genera lo espiritual. La mentalidad es alimentada por el padre. Pero si tu padre está desconectado del cielo, jamás podrá darte eso. Pero tú no tienes que preocuparte. Yo no tuve un papá que me enseñara la espiritualidad. Yo no tuve un papá que me cambiara la mentalidad. No lo tuve, pero se me reveló Dios. Y ese padre me dio una herencia eterna y me mostró algo. Ya no eres gamín, no eres pandillero. Yo tengo planes contigo. Cuando Dios se revela a tu corazón y tú cruzas la raya como nos enseñaron y te pones en serio con el Señor, descubres que no vas a ser carpintero, que lo que heredas es el reino de Dios.
En estos días, todo lo que estoy firmando en las naciones de mi trabajo y todo lo que voy a hacer, todo lo que vamos a avanzar, y mi esposa me dice: óyeme, ¿cómo te veías desde allá? La verdad, yo no me veía sino en esto, en aquello. Le dije y le pregunté a ella: bueno, ¿y tú casada conmigo, cómo te veías? Como yo lo veía a usted, creo que tendríamos por ahí un zorrillo montado en eso y haciendo acarreos. Y me volteé a mirar y me dice: ¿te has dado cuenta hasta dónde te ha llevado Dios? Cuando tomas en serio a Jesús, descubre que tú no estás para una simple carrera. Tú estás para conquistar naciones. Estás para conquistar reinos. Estás para cosas grandes. ¿Por qué? Porque tú eres la representación de alguien que vive y reina. En los negocios de mi padre, con 12 años, ¿qué sabe Jesús? ¿Quién es Él? ¿Y a qué se va a dedicar en la vida? Pregunto, con 12 años, ¿sabe Jesús a qué se va a dedicar? Por eso cuando fueron a buscarle universidad, no le encontraron universidad. Porque en esas universidades de ese tiempo, fariseos, saduceos, ninguno tenía la materia que tenía que ver Jesús. Entonces pregunto, ¿quién fue el maestro de Jesucristo desde niño? El Espíritu Santo. ¿Sabes quién es el Espíritu Santo? El mejor maestro. El maestro de la vida, el maestro del futuro, el maestro del presente. El Espíritu Santo es un maestro. No hay nadie que pueda iluminar más mi camino que Él. No hay nadie. Él es el único que me puede revelar. Y eso fue lo que hizo. ¿Sabe qué fue lo que alumbró la identidad de Jesús? Que desde niño sus padres le enseñaron las escrituras y le enseñaron a orar. Y un día descubrió algo. ¿Qué descubrió en el camino? Que las escrituras no hablan de Dios. Levánteme la mano, la Biblia, levántemela. Ese libro se llama Biblia. Y esa Biblia, óigame bien, contiene la voz de Dios. La palabra no habla de Dios. La palabra es Dios hablando de ti. Escúchame, la palabra es Dios. No llegues a la Biblia a descubrir a Dios. Llega a la Biblia a que Dios te descubra a ti. Un día entendió Jesús: todo lo que está aquí habla de mí. Habla de mí. ¿Qué es la palabra de Dios? Es la mente, es el corazón y es la voluntad de Dios que le habla a un hijo que quiere escuchar y que quiere obedecer. Yo voy a repetir varias veces porque me quedó claro. Si te tomas en serio a Dios, de hoy en adelante tu identidad se aclarará tanto que no solo descubrirás quién eres, sino que entenderás para qué existes. Y el día que entiendas para qué existes, te vas a asustar. Te vas a asustar. Porque sin identidad somos tan pequeños como ese gusanito que se asusta o que se arrastra. Pero cuando Dios se alumbra tu destino, descubres que Dios te hizo para cosas tan grandes que en cada una de ellas el nombre del Señor será glorificado por tu vida. Y el día que aprendas a honrarlo y a glorificarlo, Él se encargará de mostrarte que todo sueño que hay en tu corazón se puede conquistar. Todo.
¿por qué nos haces esto? Y Jesús le respondió: ¿y por qué me buscan? En los negocios de mi Padre me es necesario estar. Él entendió quién era y para qué existía, a qué se iba a dedicar. Y sabe que me gusta, Lucas lo dice, que después de eso se regresó con sus padres y se sujetó. ¿Sabe para qué es la identidad que Dios me da? Número 1, para que sepa quién soy. Número 2, para que entienda a qué me voy a dedicar. Y número 3, para que comprenda los tiempos de Dios y me sujete. Me dice mi jefe en ese momento: pastor, hemos revisado tu hoja de vida y nos hemos dado cuenta de algo. Te vimos, te recibimos cuando niño, cuando un jovencito te recibimos en el seminario bíblico, y has caminado con las asambleas de Dios tanto tiempo, y hemos descubierto que tú no has cambiado para mal. No tenías nada en aquel tiempo y obedecías, servías, pero hoy prácticamente eres del ejecutivo. Ahora te estás en el ejecutivo mundial y sigues siendo el mismo obediente, el mismo sujeto y la misma persona. Y me preguntó: ¿por qué lo haces si ya deberías sacar pecho? Y le dije: porque si yo uso lo que Dios me dio para sacar pecho, pierdo todo lo que Él me dio. Si a mí la relación con el Señor no me hace más humilde, entonces esto no funcionó. No, el único que alimenta el ego es el diablo. Jesús alimenta la humildad. Porque tú nunca serás quien realmente Dios quiere que seas si no aprendes de Jesús. Aprendan de mí que soy manso y humilde de corazón. Jesús fue humilde desde niño y aún siendo grande lo seguía siendo. Se sujetó, dice que se sujetó. Se sujetó quiere decir que regresó a la casa a comportarse como debe comportarse un buen hijo. Y yo me quedé pensando, en nuestra cultura, un muchacho que no sabe ni para dónde va, que no sabe ni a qué se va a dedicar, que anda más perdido, usted sabe el resto, y él cree que puede ser independiente. Me voy de la casa, papá. ¿Por qué? Porque quiero ser independiente. Y no sabe ni dónde está parado. Él cree que ya puede, él cree. No, escúcheme, ¿cuándo es que un joven puede decir que ya está listo? Cuando tienen claro quién es, cuando tienen claro para qué funciona y cuando tienen claro cuándo es el tiempo. ¿Qué sabía Jesús? Este no es el tiempo. Este no es el tiempo. Hay que esperar. ¿Cuántos quieren ser bendecidos en la vida? No se atreva a salir de la casa antes del tiempo de Dios. No se atreva a salir de la casa antes de la bendición de sus padres. No se atreva a salir de su casa en rebeldía y en desobediencia, porque por la palabra puedo mostrarle que usted de ahí en adelante no se merece ni la comida de los marranos. Honra a sus padres, cae bajo maldición. Pastor, ¿cómo tengo que salir de mi casa? Sano en el corazón. ¿Cómo tengo que salir de mi casa? Con una claridad fuerte en mi identidad. Sé quién soy, sé a qué me dedico. Número 3, llegó la hora. Sí, porque hay otros que se les pasó. Ya al otro no hay que decirle, no, al otro hay que hacer intercesión para que salga. Mire, así como es de malo que se vaya antes del tiempo, es peor que se quede más tiempo. ¿Aló?
Es peor que se quede más tiempo. Hay un tiempo, hay un tiempo, hay un tiempo. Y ese es el que hay que conocer. Y ese fue el que conoció Jesús. El que entendió. El que entendió. Es ahí donde usted tiene que salir. Y el día que se vaya a ir, acérquese ante sus padres y dígale: padres, número uno, muchas gracias. No sea desagradecido, sea grato con sus papás. Papá, mamá, muchas gracias. Gracias por haberme alimentado, por haberme cuidado, sin importar los faltantes. Dígale: papá, mamá, perdónenme. Perdónenme por todo lo que hice mal. Yo quiero irme muy bien con ustedes. Y arrodíllese y mire a su papá y dígale: papá, hay algo que Dios colocó en usted que no es suyo, es mío. ¿Qué es? Dígame, ¿qué es? Hay algo que el papá tiene guardadito allá que le pertenece a usted. ¿Qué es? La bendición. Papá, y se arrodilla: por favor, bendíceme. Mi hijo mayor me dice: papá, soy muy joven para ser quien soy y tener lo que tengo. ¿Por qué? Y le digo: porque has sido un buen. Los buenos hijos heredarán no lo de su padre terrenal simplemente, sino lo de su padre celestial. Ustedes heredan y son llamados a heredar lo que Dios tiene para ustedes. Pero tienen que ser buenos hijos. Entonces, ¿qué significa esto? ¿Qué significa esto? Que definitivamente, ¿qué es identidad? ¿Qué es identidad? La claridad en Cristo de saber quién soy, lo que tengo que hacer y en el tiempo que me tengo que mover. Dígale al que está a su lado: sea inteligente. Ayer les conté, ¿no? Papá, me voy a casar. Yo creo que ya puedo, ya es hora. Ah, bueno, te vas a casar. ¿Y cuándo te vas a casar? Apenas termine la universidad. Ah, yo pensé que ya. ¿Y por qué no se casa ya? Porque me falta un semestre y si me caso me toca pagarlo a mí. ¿Eso es qué? ¿Inteligencia? ¿Usted no se da cuenta que los que se van antes les toca pagar a ellos? ¿Cuándo hay que salir de casa? En el tiempo de Dios. En el tiempo de Dios. En el tiempo de Dios. Ese fue el secreto de Jesús. Y eso es lo que nos permite. Cuatro cosas definen a Jesús, aún por encima de lo que pasó en esos 3 días de pérdida, entre comillas. Mi padre, identidad; negocios, propósito; sujeción a los papás, sabiduría para entender los tiempos; y la cruz, obediencia. Mire, era tan clara la identidad de Jesús que ¿qué entendió? Mi padre me llamó a hacer la voluntad del Señor. ¿Cuántos quieren hacer la voluntad del Señor? Vamos a ver si después de que le explique esto me vuelve a decir amén. La voluntad del Señor para Jesús, ¿cuál era? La voluntad del Señor para Jesús, ¿cuál era? Morir en una cruz. ¿Todavía quiere decir amén? Claro, porque no siente los clavos, ¿no? Él se preparó ¿para qué? Para hacer la voluntad de su papá. Pero cuando llegó la última hora, las últimas 2 horas a enfrentar su destino, ¿qué pasó con Jesús? Fue tentado por el diablo. ¿Nos hablaron de tentación esta mañana? Fue tentado. ¿Cuál era la tentación del diablo? Que Jesús no hiciera ¿qué? La voluntad del Padre. Entonces, ¿qué le pidió? Pasa de mí esta copa. ¿Sabe qué le quiso decir? Padre, yo sí te quiero obedecer, pero búscame una manera menos dolorosa.
7 copas se sirven en la Pascua. Y una de las 7 copas fue la que pidió Jesús. ¿Cuál fue la que pidió? La cuarta. ¿Cuál es la cuarta copa que se sirve en la Pascua? La copa del sufrimiento. Señor, yo sí te quiero obedecer, pero no quiero llegar hasta ese sufrimiento. Yo le pregunto, ¿qué quiere todo joven? A ver, ayúdeme. ¿Qué quiere todo joven? Heredar sin sufrir. ¿Qué queremos evitar cuando estamos en la juventud? No quiero sufrir. Pues quiero que le diga al que está a su lado, dígale esto: esa copita que nos la tomamos, nos la tomamos. ¿Cuántas veces le pidió Jesús al Padre que no le dejara tomar esa copa? 3. Le pregunto, ¿cuántas veces le respondió el Padre? Ninguna. ¿Por qué? Porque cuando un padre le habla claro a su hijo y sabe lo que tiene que hacer, el padre nunca más tiene que decirle otra cosa. Él ya sabe lo que tiene que hacer. Jovencita, si llevas un año en ayuno, Señor, te pido que me hables, sí, Carlos o no Carlos, y en un año ni Carlos ni Carlos, es porque le está diciendo: esa no es mi voluntad. Deje de torcer la voluntad del Señor. Una mujer ayunó 40 días preguntándole a Dios: Dios, ¿usted por qué me dejó sufrir tanto? ¿Por qué estoy sufriendo en este matrimonio? Llevo 40 años sufriéndole a este hombre. ¿Por qué tanto dolor? No he dejado la iglesia, te he servido, pero este hombre no cambia y todos los días es peor. ¿Por qué sufro 40 años sufriendo? Y Dios le habló al oído en el día 40 del ayuno. En el día 40 del ayuno le dijo: ¿sabe por qué sufres hace 40 años? Porque hace 40 años te hablé en un ayuno y te dije que este hombre te iba a hacer sufrir y tú respondiste: no me importa. Ella estaba ayunando por su matrimonio y ella le dijo: háblame. El pastor estaba al otro lado y el pastor recibió una palabra de Dios y Dios le dijo: ve y dile a ella que no es que detenga ese matrimonio. Él vino, le rogó porque se dio cuenta que fue de Dios. Mujer, eso no es de Dios, ese hombre la va a hacer sufrir. Y la respuesta de ella fue: no importa. 40 años después, el Señor le estaba diciendo: no, lo que te está haciendo sufrir no es ese hombre. Lo que te está haciendo sufrir es la desobediencia. No le eches la culpa a otros. La desobediencia trae maldición y la obediencia trae bendición. Pregunto, ¿quién es Jesús hoy? Deme el distintivo de quién es Jesús hoy. Rey de reyes y Señor de señores, porque los buenos hijos son puestos en alto y heredan todo de su Padre para siempre. ¿Dónde quieres estar? ¿Quieres terminar la vida en un centro de rehabilitación? ¿Quieres terminar la vida en el vacío? ¿Dónde quieres terminar? ¿O quieres terminar en el lugar más alto que Dios te coloque? ¿Qué va a determinar eso? Tu identidad. Tu identidad. Cuando tú tienes en claro tu identidad, nadie te manipula. Cuando tú te dejas manipular es porque no entiendes quién eres. Por eso no valoras lo que Dios hace contigo. Pero ¿cuántos se van de aquí sabiendo quiénes son? En Cristo Jesús, ¿cuántos creen que Dios los llamó a cosas grandes? Escúchame, usted no está aquí por casualidad. Usted está aquí porque Dios lo trajo. No sé si lo cree. La identidad es el componente espiritual y psicológico del ser humano.
Es a través de él que la persona sabe quién es y se define a sí mismo sin depender de nada del exterior. Por eso no es correcto que te pongas una muda de ropa y le preguntes a los demás cómo me veo. No le entregues tu identidad a los demás. No, la identidad no depende de otros. La identidad no depende del externo. Les compartí a nuestros hermanos de México, porque ellos estuvieron en una escuela conmigo antes de llegar acá, y les compartía, fui a un aeropuerto y llegué al aeropuerto y vi venir a un viejito. Y cuando miré ese viejito, Dios mío, yo dije, pero este viejito, más o menos unos 70 años, puro adolescente, piercings por todo lado, tatuado hasta donde no más, con tenis de un color, pantalones rojos. Y yo dije, está perdido. ¿Por qué un hombre o una persona se comporta así? Porque necesita de todo eso para sentirse ¿qué? Bien, sentirse joven. ¿Sabía usted que eso es falta de madurez? La identidad me tiene que ayudar a entender mi época, mi tiempo, mi lugar. Ahora, no significa que no pueda expresarse como una persona joven. No es eso. Es ¿por qué tengo que usar lo exterior? La identidad no depende de eso. No le preguntes a los demás qué piensas de ti. No le preguntes a los demás quién es. Pregúntale al que sabe quién eres. Pregúntale al que sabe. No te comportes. La gente hoy usa tantas cosas en su interior para tratar de sentirse y verse bien. El problema es que el día que eso no le funcione, ahí viene la depresión. Con Cristo estamos más que ¿qué? Bendecidos. Si Cristo es mi identidad, a partir de ahí, ¿qué necesito yo? Dígame, ¿qué necesitamos? Dígame, ¿qué necesitamos? Nada. Porque con Él, diga conmigo, lo tengo todo. Amén, lo tengo todo. Entonces la identidad está definida desde antes de nacer. La identidad está definida desde antes de nacer. La identidad crece contigo y se fortalece en tu interior en la medida que caminas con Dios. Así que lo que piensas, lo que sientes, lo que hablas y lo que haces tiene mucho que ver con quién caminas. Dime con quién andas y te diré quién eres. ¿Con quién caminas? Porque si no tienes identidad, el que camina contigo será tu manipulador. Por eso es tan peligroso el noviazgo en la adolescencia. Es peligroso. Por eso es tan peligroso que te atrevas a tener amistad con los demás si no eres inteligente para saber con quién debo compartir. Hay una gran diferencia entre una amistad y un amigo. ¿Con quién caminas? ¿Quién te habla? Esa persona que está contigo ama a Dios. Es lo mismo, es lo mismo. Estaba en ejército, me pidieron el favor, la escuela militar, hablarle a todos los muchachos del colegio. Y estaba yo hablándoles, compartiendo de la identidad. Y alguien me preguntó, bueno, basado en todo esto, pastor, ¿cuándo uno debería casarse? Y otra se levantó brava y me dijo, sí, defínanos eso. ¿Cuándo debería casar? Y le dije, cuando tengan 3 respuestas claras. La primera, cuando sepa quién eres. No te cases sin saber quién eres, porque si no sabes quién eres, no sabrás cómo resolver las cosas en tu hogar. Número 2, cuando definas a qué te vas a dedicar en la vida.
Y número 3, cuando ya te vayas a casar. Entonces le pregunto a la muchacha, dime una cosa, la primera, ¿qué respuesta me da? Yo no sé ni dónde estoy parada. La segunda, ¿qué vas a estudiar? No, ando más perdida. Y la tercera, ¿se va a casar? ¿Qué me voy a casar a esta hora? Ok, eso es una señal de que no es tiempo de noviazgos. Se fue el amén, ¿no? ¿Para qué es la identidad? Diga conmigo, para entender los tiempos. En la adolescencia y la juventud, el tiempo es del cerebro, es de la mente. Trabajar, crecer, aumentar. No te ponga, hablo más que todo con los jovencitos, no se ponga a meterse en sentimientos que todavía no sabe manejar. Madure primero. Un jovencito o una jovencita que madura emocionalmente sabe manejar una decepción. Sabe manejarlo. Me llevaron una niña, una adolescente cortada por los brazos, las manos. Se cortó en menos de un mes. Todo eso para quitarse la vida. La mamá y el papá preocupados se sientan conmigo. Pastor, ahí está mi hija y la veo cortada. Y le digo, dime, ¿por qué te quieres suicidar? Y él me respondió, porque me dejó. No, usted supiera esos lagrimones, hermano. Parecía que tuviera cáncer. Me dejó. Y me compartió toda su historia. Y yo por dentro decía, pero Dios mío. Y le digo yo, óyeme, es que el muchacho es como tan bueno como para uno quitarse la vida por él. Dígame, ¿los ojos son qué? ¿Cómo es? ¿Es que es perfecto? No, era mi novio. ¿Vale la pena quitarse la vida por un muchacho? ¿Cortarse como te estás cortando? Pero es que lo amo. No me hables de amor, que ninguna persona sabe de amor en una pareja hasta que tenga 25 años de matrimonio. Ningún joven puede hablar de amor, ni siquiera los recién casados. Para que una pareja diga nos amamos, primero tienen que sufrir 25 años juntos. Porque el amor es sufrido. Para que usted me hable de amor, demuéstreme que en medio del sufrimiento usted sigue adelante. Ninguna pareja llega al altar por amor. Llegan porque están tragados, están enamorados. El amor no es una emoción, el amor no es un sentimiento, el amor es una decisión. Cuando se llega al altar, se llega a eso, a jurar amor. ¿Qué es amor? La decisión. ¿Qué es la decisión que toman? Cuando el hombre y la mujer vienen al altar, se voltean a mirar y entonces le dice, amor, tomé una decisión. ¿Cuál es la decisión? Te voy a amar. Porque no es por lo que siento, es por lo que decido. Y me comprometo a casarme contigo para sufrir hasta que te aprenda a amar. Porque ¿qué es matrimonio? Matrimonio es una relación donde yo sufro hasta que aprenda a amar a la otra persona. ¿Y cuando aprendo a amar a la otra persona? Cuando lo doy todo sin esperar nada a cambio. Se casa una pareja y viene el muchacho, pastor, 1 año, vengo a que me ayude, me voy a separar. 1 año y te vas a separar. Sí, pastor, yo no soy feliz. ¿Y quién le dijo a usted que el matrimonio es para ser feliz? Para que lo hagan feliz. Vaya que le devuelvan la plata. El matrimonio es para cumplir un propósito. ¿Cuál propósito? Hacer feliz a los demás. Y el día que te dediques a hacer feliz a tu esposa, descubrirás tu propia felicidad. ¿Cuántos quieren casar?
Ah, bueno, gloria a Dios. Mis amados, ¿cuántos quieren trabajar su carácter en la vida? Cásese. Pastor, recomiéndeme una escuela de formación del carácter. Se llama el matrimonio. Ahí le forman el carácter, ¿o yo? Ahí le forman el carácter. Pero el matrimonio es una bendición. ¿Cuánto cree que es una bendición? Si está casado puede decir amén. Si no, no puede decir nada. Quiero terminar y vamos a dejar ahí. Mañana seguimos. Te pregunto, ¿con quién estás caminando? Caminé con pandillas, caminé con gamines, caminé con gente vulgar, caminé, y cada vez que caminaba con alguien yo cambiaba, y yo cambiaba, y yo cambiaba. Trabajé en una palmera 300, y un día mi esposa me dijo: óyeme, llevas 3 meses en esa empresa y te volviste grosero, te volviste vulgar. Porque cuando tú empiezas a convivir con alguien, te vuelves como ellos. ¿Sabe cuándo empezó a cambiar mi vida rotundamente? Cuando empecé a caminar con Jesús. Cuando tú empiezas a caminar con Cristo, no solo descubres tu identidad, no solo aclaras tu identidad, fortaleces tu carácter. De eso hablaremos mañana. Fortaleces tu carácter. Y tu carácter desarrolla la mejor personalidad de Dios en ti. Y cuando la gente puede ver la clase de persona que eres, te volverás confiable. La gente querrá saber de ti, tenerte a ti, porque el único que desarrolla el mejor carácter de una persona se llama Cristo, a través del fruto del Espíritu. Pastor, ¿cuál es el mejor libro para cambiar el carácter? No, no hay libro. Lo único que cambia el carácter se llama el fruto. ¿Cuál es el fruto del Espíritu? ¿Cuál es? ¿Cuál? Solo amor. No me hablen de lo otro, porque no dice los frutos, dice el fruto. ¿Por dónde empieza la identidad a funcionar bien? Cuando aprendes a amar correctamente. Y el amor desarrolla varias cualidades. ¿Cuáles son? Gozo, paz, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. ¿Sabe qué es todo eso? El carácter de Cristo en ti. Y cuando tú formas el carácter de Cristo en ti, en ese carácter sabes tratar a Dios, sabes comportarte a sí mismo y sabes tratar a los demás. La mayor cátedra en la vida no son las matemáticas. La mayor cátedra en la vida no son las ciencias sociales. La mayor cátedra en la vida no es la química. La mayor cátedra en la vida es el carácter. Conviértete en la mejor persona de Dios en la tierra y te mostraré todas las oportunidades y las capacidades que desarrollas. Desarrolla la peor versión de tu personalidad, vuélvete de lo peor y te mostraré la lista de enfermedades por las que vas a morir. No naciste para ser mala persona, naciste para representar a Cristo en la tierra. Naciste para representar a Jesús. Y cuando eres capaz de vivir en ella, Jesús camina contigo.
Dime con quién andas y te diré quién eres. Dime con quién vas a caminar todo este año y lo notaremos el día que regreses. Lo notaremos. No salgas de aquí a ser el mismo. Sal de aquí a marcar la diferencia. No hagas parte del común denominador. Marca la diferencia. Porque cuando marcas la diferencia, el reino es más real en ti.